calcular nuestra velocidad neta de difusión. Como por ejemplo, vamos a tener a la diferencia de concentración. En esta imagen yo tengo mayor concentración de sustancias de este lado que de este lado. Si yo tengo una diferencia de concentración, yo voy a tener una velocidad alta. Si tengo una gran diferencia de concentración. La velocidad de difusión neta va a ser proporcional a la diferencia de concentración de la sustancia. Ustedes acá tienen que sí o sí entender todo lo que es neta, todo lo que dice proporcional, todo lo que dice directo, todo lo que dice indirecto, porque eso siempre se pregunta. Entonces, proporcional y velocidad de difusión neta es proporcional a la diferencia de concentración. ¿Pero qué significa eso? Que cuanto mayor diferencia de concentración haya, mayor velocidad de difusión yo voy a tener. El efecto del potencial eléctrico también va a influir. Para que haya difusión, no dependemos solo del gradiente de concentración. Podemos tener movimiento sin que haya un gradiente de concentración, como en esta imagen. Yo veo la cantidad de partículas de un lado y la cantidad del otro lado son bastante semejantes, bastante parecidas. Si cuentan, hay 12 y 12 de los dos lados. Entonces, por gradiente de concentración, ¿se va a mover la sustancia? No, porque están iguales de los dos lados. Pero yo tengo una diferencia de carga acá. De este lado tengo carga negativa y de este lado mi membrana tiene una carga que es positiva. Yo tengo acá un gradiente eléctrico. Los polos opuestos se atraen. Lo negativo va hacia lo positivo y lo positivo también va a querer moverse en dirección a lo negativo. Aunque yo no tenga diferencia de concentración, yo voy a tener movimiento de partículas. Va a pasar un tiempo y vamos a tener esto. Las partículas se mueven porque hay una diferencia de gradiente eléctrico. Se mueven y quedamos con esto. Ahora, ¿qué gradientes yo tengo acá? Tengo gradiente eléctrico porque tengo cargas diferentes. Negativa a esta parte de la membrana, positiva a esta parte. Y además tengo diferencia ya de concentración. En este lado de la imagen nosotros no teníamos diferencia de concentración, pero las partículas se movieron por diferencia eléctrica. Se movieron por un tiempo, tenemos ahora esto, y ya se generó una diferencia de concentración. Acá vamos a tener dos gradientes. El gradiente eléctrico de las cargas y el gradiente de concentración. Por las cargas se van a mover las sustancias, por gradiente también se van a mover las sustancias. También tenemos el efecto de la presión. ¿Qué es la presión? Ariana. Es la fuerza, pero si me explica, es la fuerza, ¿verdad? La fuerza que se ejerce sobre el espacio o el recipiente en donde está la partícula, ¿verdad? En esta imagen nosotros tenemos un grupo de partículas que están dentro de un pistón
¿Cómo se dice picado? Y tenemos como un émbolo. Y tenemos del otro lado libres más partículas. Las partículas que están acá dentro de esa estructura están ejerciendo una presión contra la pared de este recipiente. Acá hay una mayor presión que afuera, porque afuera las partículas están libres, están espaciadas, no están así apretadas, contenidas. Y acá también se va a aplicar lo que hablamos de a favor de un gradiente, desde una mayor concentración a menor concentración, pero acá aplicado sería mayor presión para menor presión. Desde donde hay más presión, mis partículas van a moverse hacia donde hay menos presión. Eso es lo común, lo habitual. Si yo tengo un globo, ¿dónde hay más presión? ¿Para las partículas que están dentro del globo o para las que están afuera? Dentro. Dentro, ¿verdad? Por eso es que cuando yo pincho un globo, el aire sale desesperado hacia afuera, porque quiere ir a donde hay menos presión. Acá hay más, afuera hay menos. Por eso sale con toda la fuerza. Eso también va a influenciar nuestra velocidad neta de difusión. A mayor diferencia de presión, voy a tener mayor velocidad neta de difusión. Importancia del transporte pasivo. Seguimos en pasivo, no pierdan el foco. Transporte pasivo nosotros utilizamos muchísimo en medicina. Como ya les comenté, los gases en el pulmón se ponen por transporte pasivo. El oxígeno entra y el CO2 sale por transporte pasivo. Este transporte nos permite comprender varias enfermedades a nivel respiratorio. Por ejemplo, la fibrosis. En la fibrosis, ahora les voy a decir de esa forma, más adelante les digo más correctamente. La parte de la membrana por la que atraviesa el gas se vuelve más gruesa. ¿Qué pasa con mi velocidad de difusión? Disminuye. ¿Cómo se difunde el gas? Difusión pasiva. Nosotros usamos muchísimo la difusión pasiva. También para la regulación de los fluidos y los electrolitos. En el riñón se usa bastante este tipo de difusión. Les conté el ejemplo de la glucosa. Difusión de nutrientes. La glucosa, cuando yo consumo algún alimento, eso se degrada y se obtiene la glucosa. Esa glucosa entra a la célula para que la célula se alimente por transporte pasivo. Manejo de fármacos. Como les dije al inicio, un fármaco que sea liposoluble va a actuar más rápido, ¿verdad? Porque va a atravesar de forma directa la micapa. Optimizamos tratamientos farmacológicos, entendiendo este tema. Homeostasis celular, podemos mantener el equilibrio de los iones. ¿Quién tiene que estar más adentro? ¿Quién tiene que estar más hacia afuera? Transporte de desechos. La eliminación en los riñones de los desechos como la urea por transporte pasivo. Si se afecta mi transporte pasivo, yo tengo acumulación de urea, que no es bueno. Siguiente tenemos a la ósmosis. La ósmosis es un tipo de transporte pasivo también. Es el transporte del agua, ¿verdad? Es el paso del agua a través de una membrana semipermeable. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí.
Antes de leerles el concepto, quiero que tengan en cuenta que el agua lo que va a hacer es equilibrar el soluto. El agua va a diluir el soluto. Teniendo eso en la cabeza, el agua se va a mover a donde hay más soluto, porque va a buscar diluir, equilibrar esos solutos. Difusión, movimiento del agua a través de una membrana semipermeable, desde una región de menor cantidad de solutos hacia una región de mayor cantidad de solutos, porque el agua quiere equilibrar esa cantidad. Pero acá también hay mucha confusión siempre. Donde yo tenga mayor concentración de solutos, yo voy a tener una menor concentración de agua, de líquido, sea intra o sea extra. Cuando yo tenga más solutos en ese espacio, yo voy a tener menos agua. Y viceversa, si yo tengo menos solutos, voy a tener más agua. ¿Qué es soluto? Sodio, glucosa, por ejemplo. ¿Solutos y solventes ya vieron alguna vez? Sí, sí, ¿verdad? Con la doctora Aida, sí. ¿Y qué quiere hacer el agua? Por favor, no se olviden de esto. Equilibrar. El agua quiere equilibrar las soluciones. Entonces siempre se va a ir donde hay más solutos, porque ahí tengo menos agua. Trabalengua. Van a repetir y repetir y repetir hasta que se les quede. Pero busquen razonar. Donde tengo más solutos, tengo menos agua. Donde tengo menos solutos, tengo más agua, porque tengo más espacio físico para que haya moléculas de agua. ¿Y qué hace el agua? Equilibra. ¿Qué equilibra el agua? ¿Solvente o solutos? Solutos. Solutos. El agua es el solvente. Fisiológicamente, el agua se mueve. Ella entra y ella sale, normalmente. Pero hay situaciones en las que tenemos alterado ese movimiento neto. Primeramente, no hay movimiento neto. ¿Por qué no hay movimiento neto de agua? Porque lo que entra también sale, se equilibra. Gracias a ese equilibrio fisiológico, el volumen de la célula se mantiene estable. Es decir, ni la célula se expande ni la célula se achica, porque está equilibrado. Pero hay situaciones en las que tenemos alterado esto. Y ahí vamos a ver que nuestras células van a hincharse o van a volverse cada vez más pequeñitas. Y los dos son peligrosos, los dos tienen riesgo. Yo tengo acá un vaso sanguíneo. En un vaso sanguíneo yo tengo, por ejemplo, un eritrocito que es una célula, ¿verdad? Y afuera tengo plasma. Y plasma vimos en la primera clase que es líquido extracelular. Extracelular. El eritrocito es una célula que tiene líquido intracelular, ¿verdad? En el plasma nosotros tenemos solutos. Solutos como por ejemplo el sodio. Sodio hay más donde, fuera o dentro de la célula. Fuera, ¿verdad? Tiene que haber más fuera.
pero adentro hay una cantidad también. Esto es normal, así tiene que ser. Más sodio afuera, menos adentro. En un caso en el que mi plasma, el líquido que está afuera en la sangre, sea hipertónico, ¿cómo se va a comportar? ¿Qué va a hacer la ósmosis? Recordando que la ósmosis busca mover el agua para equilibrar. Y cuando yo les digo hipertónico, les estoy diciendo de que hay demasiados solutos ya. Entonces, consumimos un alimento con mucha sal, es muy salado. Nuestro plasma va a aumentar, por más de que la sal, cloruro de sodio, no es lo mismo que sodio solo, igual aumenta en sangre nuestra concentración de sodio. Entonces, aumentó, ¿qué aumentó? ¿Mi soluto o mi solvente? Aumentó mi soluto en el plasma, por eso el plasma se volvió hipertónico. Ahora ya tengo demasiada concentración de soluto afuera y tengo poca adentro, y adentro tengo más agua. ¿Qué es lo que hace el agua? Va a salir para buscar equilibrar esta cantidad aumentada de solutos. ¿Y cuál es la consecuencia para la célula? Ella se encoge, ella se vuelve pequeña, ella se deshidrata. ¿Y qué solemos tener cuando esto sucede? Dolor de cabeza, confusión, fatiga, mareo. Sí, en parte. Porque hay gente que tiene la costumbre de bajar subir con sal debajo de la lengua. Pero por eso no te quiero decir que sí, porque no es seguro, es peligroso eso. De más, sí. Plasma hipertónico. Ahora plasma hipotónico. ¿Cómo sería un plasma hipotónico? ¿Dónde hay más solutos? Dentro de la célula, ¿verdad? Tengo más sodio dentro que fuera. ¿Dónde tengo más líquido? Fuera, ¿verdad? Porque afuera tengo menos solutos. Donde hay menos solutos, hay más líquido. Donde hay más solutos, hay menos líquido. Y el agua va a tender a entrar para poder equilibrar esa concentración de solutos. Y la célula se hincha. No sé por qué cambió mi soluto, acá tenía que ser sodio. Se transformó. Pero tiene que ser sodio, no puede pasar eso. Quiero dar un ejemplo y no se me ocurre. Ya. Viene una persona con una presión baja. Le aplican en el hospital suero fisiológico. ¿Qué creen que le puede pasar? Suero fisiológico hipertónico. Vamos a aumentar la cantidad de agua o de solutos. El agua va a salir de la célula, ¿verdad? Porque vamos a aumentar la cantidad de solutos. Y mis células se van a deshidratar. Eso no es seguro, eso es peligroso. Porque puede llegar a causar una desmielinización en el cerebro. Nunca se puede administrar ningún tipo de solución, o no se debe, ¿verdad? Porque sí se hace, sin hacer un ionograma. Porque es peligroso. También se le puede causar un edema cerebral al paciente sin saber.
¿En qué casos creen, sabiendo esto, que vamos a tener edema? Sabiendo que edema es acumulación de líquido en una célula. El ejemplo que les estoy dando, tenemos plasma hipotónico, administramos solución hiper y causamos un edema, ¿o no? Tá, mas quando você vai causar, para você causar o edema, você vai ter que fazer o... Quando você vai administrar o medicamento, você tem que continuar fazendo controle. Você não pode só medicar. No puede, no debe. Aí você pode usar o hipertônico, porém você pode usar em pequena quantidade, fazer controle se não subir ou descer. Por eso, porque generalmente no se controla, directamente se la administra y las que son enfermeras van a saber, directamente se administra. Y es peligroso porque podemos causar un edema o podemos causar una desmielinización y dejarle como un vegetal. Y para hacer la corrección hay que hacer el control. Porque vos no podés corregir de una así rápido tu plasma, ni hipertónico ni hipotónico. Ahí necesitamos hacer sí o sí un ionograma. Ósmosis es importante para su vida de médicos. Depende del lugar en donde estés. Vas a administrar una solución, como dice él, baja, controlado. Vas a estar viendo los síntomas. Si ves que tu paciente empieza a sentirse más mareado, más confuso, Se tiver com a pressão alta, tu bota, não tem remédio, tu coloca de pirona, um remédio mais comum. Coloca de pirona. Existe. sí, porque a veces por el dolor mismo sube. Si no son pacientes H que no les pasa nada, pero psicológicamente se van a crear confusión en la urgencia. A ver, un poco otro ejemplo de esto. Isso dá placebo? Não é só dá placebo? Hiperglucemia. Exceso de glucosa. Caraca. Exceso de glucosa va a ser un ejemplo de plasma hipertónico o hipotónico. Hipertônico. Hipertónico, ¿verdad? Porque la glucosa es mi soluto. ¿Y qué va a pasar con las células? Inchado. Ela tá cheia de glucose dentro, você precisa limpar. No. Tu glucosa está en tu plasma, es soluto. A célula murcha. Murcha porque a água vai ter que sair para equilibrar. Para equilibrar, ¿verdad? Exactamente. Ese es otro ejemplo. Isso no caso é do hipertônico, né, professor? Foi no hipertônico que a água ela vai sair para equilibrar. Vai. No hipotônico, no caso, a água ela vai entrar, deslização? Quando acontece, né? Qual é o caso de hipotônico? Presión baja. Pressão baixa? Hipotensión. Então, no caso é porque a pessoa tem muito sal na célula. Sí, más en la célula Muito que en el sódio, no plasma. caso. Sí. Dentro da célula. Y ahí le damos un hipertónico. Que a água vai ter que entrar para equilibrar. Sí, Dentro o no, fora? va a tener que salir. Si vos tenés presión baja, vos tenés baja cantidad de sal, acá afuera. Ah, porque o sódio ele é soluto, né? Então ele vai estar no Sí, plasma. exactamente. Então a pressão baixa seria hipertônico. No. Presión baja es así. Menos soluto afuera que dentro. É porque o sódio entra. Entra. Entonces, ¿qué le damos? Una solución, un suero hipertónico. Hipertônico. ¿Para qué? Para que Para que el agua vuelva a salir a equilibrar, ¿verdad? Mas nesse caso, a água ela vai ter que entrar ou o sódio que vai ter que sair. Todo es del agua, porque hablamos de ósmosis. Empieza solo en el agua. Ou claro, nesse caso aí, a gente vai ter que usar o soro hipertônico. Hipertónico. Hipertônico. Sí. Nesse caso, o soro ele vai fazer com que a água entre na célula? Ingresse. Entre na célula. Para poder equilibrar. Sí. Mas nesse caso que a água entra, o sódio ele também vai sair ou ele continua lá? No. Él se queda ahí. Él se queda Fica ahí. ahí. Él se va a mover según su Ele se gradiente. dissolve, né? Se dilui. Não, ele vai manter Él se va a lá. mover según su gradiente. Desde donde hay más a donde hay menos. Él se va a mover según eso. Acá lo que hablamos es del agua para que equilibre una solución.
Sí. Solo pensá en el agua. Aí no mesmo caso seria o hipertônico, né? El plasma hipertónico. Não, tô falando no mesmo caso seria se fosse o hipertônico que teria o soro hipotônico. Sí, sí, sí. Bueno, esto ustedes ya manejan. La misma cosa sería. Me voy a pasar. Uma vez eu fui Uma vez eu fui medicada com um soro. E aí me deram 2 soros. Una vez que. Eu fui medicada. Ah, fuiste medicada. E me deram para tomar 2 soros. Um outro ¿Para dia- tomar? Na veia. Ah, A sua veia tem boca? Aí no outro dia eu acordei inchada. É normal? É. no. Acordaste hinchada. Porque Porque falaram que eu tomei muito soro, por isso que eu acordei inchada. Mas acordaste hinchada porque pasó eso. eu não sei se Coisa foi de magra é cor de gorda. ser um pouco rápido, porque me deram soro rápido pra eu ir embora mais rápido. Em vez de ficar lá 4 horas, eu fiquei 2 horas. Acordaste hinchada por eso, porque el líquido salió afuera de la célula. Cuando vos tenés edema, cuando estás hinchada, no hay líquido acá adentro, sino que está todo acumulado fuera. El edema es la acumulación de líquido fuera de la célula. Então quando eu incho, é fora da célula. Sí. Cuando vos tenés edema, es acumulación de líquido en el intersticio, fuera de la célula. Então eu inchei e aconteceu isso aí. O Iber. Ou pode, a próxima vez que for aplicar soro, você fala assim, soro não, vamos já. Pra falar o quê? Engordar magra. Un paciente de 22 años refiere haber ingerido alimentos muy salados durante el día sin consumir está certo. líquidos en cantidades suficientes. ¿Cuál es el efecto más probable a nivel celular? Aumento de la entrada de agua a las células, salida de agua desde el interior, ingreso de sodio al citoplasma, entrada de potasio por osmosis. É? Aumento de água de Não. Va a causar inveja. Vas a causar inveja, Eugenia. Guarda tu conocimiento. Ensinamento milenário. É um ensinamento dele mesmo, eles querem. Sí, en la media no vamos a verlo. Não seria água? Eu tô? Seria C, porque a solução é o aumento da entrada de água, mas o problema é o excesso de sódio. Não? Pero el sodio está en el citoplasma o no. ¿Dónde está el sodio? ¿Qué es el citoplasma? Não, amor. Ele está falando, Porque ele alimentos salgados. Calma aí, Então, se rapidinho. ele ingerir alimentos salgados, ele tem sódio. Então, se entrou sódio, tem muito Teria sódio que- dentro da célula. No espaço. Ou seria mais Que no vos plasma. consumiste sal y eso queda afuera, queda en tu Sim, fora da série. Da Ah, célula. então seria muito sódio no plasma. en el plasma. Ahí sí. Então Não. seria saída de água. Porque aí seria, no caso, ele iria colocar um soro hipertônico. Um soro hipertônico. Porque o que eu estava confundindo, eu pensava que quando comia, o sódio ia para dentro da célula. Se tivesse nascer ingresso de sódio no espaço extra, fora da célula, teria certo. Não é citoplasma. Não, é que tá. O citoplasma está fora da célula. Quando ele come o alimento salgado, vai ter muito sódio no plasma, que é fora da célula também. Então, tipo assim, se tem muito sódio aqui, muito sólido aqui, vai ter muita água dentro da célula. Então, essa água ela vai sair. Plasma e citoplasma é a mesma coisa? Não. Pois é, essa é a questão.
Se tivesse assim, ingresso de sódio no plasma. Eu não sei. É porque ela me fez essa pergunta e